Bueno, Oscar, acá te presento. He hablado un par de veces en mis videos de tu colaboración y bueno, vamos a arrancar con eso desde Palma de Mallorca. Corregime si me voy equivocando. Oscar, un compañero. No sé, Oscar, vamos a charlar cortito, así no lo alargamos demasiado, pero vamos a hablar del movimiento y de lo que es la partidocracia, esa gran diferencia que hay entre estos conceptos. Eh, Yo no sé si hablar de generaciones, Oscar anda corrigiéndome, porque creo que hay una diferencia por ahí generacional que hace que algunos pensemos una cosa y otros pensemos otra, principalmente con este tema del movimiento y el partidismo. Desde mi generación, 53 años, pienso que el partido lo es todo, lo entendí hasta que empecé a hablar con vos hace un par de meses, no hace tanto tampoco, y empezamos a hablar del movimiento. Y me hiciste entender que en realidad lo que Perón nos enseñaba que lo importante es el movimiento. Y nosotros, mi generación y las que vinieron después, y quizás algunas anterior también, eh, pensábamos en el partido. ¿Vos cómo lo ves eso así? La gente, los que nos escuchan, podemos Bueno, entender esa para diferencia. hacerlo un poco resumido, uno tiene que pensar que en el año 1976, lo que fue el golpe de Estado que voltea el último gobierno peronista, que encabezaba Isabel Perón, que en ese momento era la conductora del movimiento, muerto Perón, quedó como conductora ella. Eh, una de las cosas que hace la dictadura, pues bueno, esto ya es sabido, ¿no? Matar montones de cuadros, más del casi el 85% son peronistas los que mueren, los Una que limpieza se hizo de todo secuestran, y después tenés que pensar en el éxodo que se da de gente que se va, ¿no? Es decir, también. yo en ese Los momento, llamados como para, exiliados. sí, exiliados o que parten no solamente al exilio, pero como expatriados, ¿no? Porque Sí, finalmente nos quedamos sin patria. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que nació en Francia en el año 80, espérate, en 84, que era patria, porque Argentina no le daba padre argentino, mi hermano, madre argentina, su madre, y Argentina no le reconocía porque había nacido en Francia, no le reconocía el haber sido hijos de argentinos. de Argentina. Entonces hay que considerar la bestialidad y la brutalidad con la que actuó esa dictadura. No solo afuera, no solo adentro, sino afuera. Bueno, una de las cosas que también hizo, porque para eso se puso manos a la obra, fue la destrucción sistemática del movimiento justicialista. Una base Primero fundamental para Perón, para la organización, digamos. para el peronismo. Vamos a entender. A ver, primero quería hacer ese resumen porque a partir de la vuelta a la democracia ya no existe más el movimiento como tal. Al haber quedado descabezado, al no haber seguido, al no tener continuidad histórica, el movimiento queda descabezado y se va hacia una fórmula donde es el partido el que queda. Se va Corregime en hacia... esto sería, porque arrancamos la democracia con Alfonsín, esto sería a eh, partir de Menem, pero bueno, obviamente el al- partido tampoco estaba... no, no, esto es, espérate, es con Cafiero, es un encuentro Luder, entre Cafiero y Menem, ¿viste? La primera elección a la que se va para largar una fórmula y ir a elecciones. Entonces, se hace el Congreso, pero de partido, se encierran, qué sé yo, y se saca una candidatura. Bueno, esto da igual, el tema, porque finalmente eso ya es parte de la historia, en tanto que es ya al justicialismo pasa a ser un partido político, es decir, ya se lo ve como partido.
A partir de ahí, hay que aclarar la diferencia entre partido y movimiento, que esto es lo justo y necesario para entender un poco de lo que hablamos. Sí, yo te Eh, digo, porque lo que yo veo desde mi generación es que nosotros necesitamos algo tangible, el partido te da eso, en cambio el movimiento es algo más generalizado y que a veces en algo generacional no podemos como darle forma y entenderlo. En cambio el partido, qué no, sé yo, hasta le podés dar una dirección física en Buenos Aires o en algún lugar del país, ¿no? Una ciudad grande o chica también. correcto, porque es lo que han vivido. Claro. Esto es lo En que cambio el les estaba movimiento lo diciendo, vemos como algo, viste, que no tiene, que no le que no damos. saben ni conciben. En Exacto. realidad es así. Vale, pero bueno, esto es lo que charlábamos con vos a veces. Todos los sub 55, sub 60, eso lo vivieron o eran muy chiquitos o lo vivieron de lejos o ni se acuerdan. Aparte, no tienen, obviamente, al no haber convivido con esa realidad, ya de una forma un poco más adulta, solamente a partir de Sí, los libros que uno puede el escuchar, concepto. leer o a partir de otro que te puede contar la historia. El tema, para entender la diferencia entre movimiento y partido, pues, democracia liberal, y tal como se entiende, un partido es una parte. ¿Eh? Es una parte bueno, que defiende intereses de un sector. En realidad es eso. Es una parte que defiende intereses de un sector. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que, digamos, la partidocracia liberal lo que hace es ir a elecciones, llamar a elecciones. Normalmente la legalidad se da a partir de la representación que tiene ese partido y a partir de los votos que tiene, ¿no? Entonces, lo Exacto. normal dentro del sistema que existe en Argentina es que un partido tenga que tener al menos la mitad más uno o el 45% y una diferencia de 10%, de 10%, digo bien, con el segundo. Ahora bien, eso te da la legalidad de voto. El problema es que lo normal es que una vez que un sector o una parte toma las riendas del gobierno, después gobierna para un sector más Para el pequeño. sector que representa, digamos. Sí, y normalmente ni termina siendo el sector que representa. Esto es lo que ha demostrado la historia hasta ahora, dentro de los gobiernos que tuvimos. Excepto, podemos decir, bueno, en el momento en eh, que Néstor gobernó y, y allanó el camino para, digamos, para hacer un gobierno mucho más amplio. Sí, más del nacionalismo, pero ahí nos meteríamos en un tema un poco más complejo que lo podemos discutir en otra oportunidad, porque es Sí, interesante, porque hay una discusión ahí, claro, entre los compañeros, entre Néstor sí, Néstor no, y bueno, en realidad por ahí se le echa la culpa de que ellos fueron muy partidocráticos también y son parte del problema, pero bueno, nos vamos a otro tema que no es lo que queremos apuntar no, ahora. para hacerlo sucinto, el problema que hubo con Néstor y su momento es que no se pudo retomar el movimiento. Ya está, eso es decir, si hay una crítica a ese momento en concreto, es que sigue siendo el peronismo un partido y no se vuelve al movimiento. Bueno, para entender lo que es el movimiento, primero habría que definir qué era el movimiento para Perón. Ujú. ¿Por qué Perón lo define como movimiento y no como partido? Y le da Pues la bueno, importancia que le da también, porque hablaba continuamente con la importancia del movimiento sobre todo. es que es fundamental. El movimiento viene a ser el resumen histórico de los hitos históricos que se dio el pueblo argentino en su lucha por la liberación, desde las invasiones inglesas, pasando por la gesta sanmartiniana, pasando por las gestas de Rosas y los federales, atravesando los derechos políticos que da el radicalismo con Hipólito Yrigoyen y la llegada a Perón, que todo eso lo resume en el movimiento nacional justicialista. Es decir, Sí, sí. cuando se llega a Perón, una vez tomados los derechos políticos, el peronismo lo que habla ya es de los derechos sociales, establece los derechos sociales. Entonces,
Esta es la línea histórica que toma Perón, por eso él habla de movimiento, porque es un movimiento que viene de la historia, no es algo que se invente, ya es el propio pueblo que va atravesando momentos históricos. Bien, esos momentos históricos uno tiene que pensar que son momentos históricos que son donde el pueblo batalla por su liberación frente a aquellos que trabajan por la dependencia y el coloniaje. Ahí entra la frase de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. No, no todavía. No todavía. No todavía. Ve adelante. No todavía porque eso ya es la estructura del movimiento. Es decir, cómo después concibe Perón. A ver, ¿cómo podemos definir entonces al peronismo? Es decir, a partir de esa visión de Perón, de que ese movimiento es un movimiento en la historia donde el pueblo se va dando distintos momentos de liberación, Perón eso lo resume y entonces llegamos a lo que es el peronismo. En realidad el peronismo es un movimiento de la comunidad donde el pueblo se organiza. Esta sería la forma más concreta de definir el peronismo. Es decir, es un movimiento de la comunidad donde el pueblo se organiza. Por eso hablamos de comunidad organizada, que es la filosofía central del peronismo. Entonces, ahí se presenta la voluntad del pueblo. El pueblo, en realidad, para el peronismo, es la voz mandante. Es la voz mandante. Es decir, nosotros hacemos lo que, por eso dice Perón, el peronismo viene a hacer lo que el pueblo quiere. Porque eso también es la democracia. Por eso somos democráticos también. Es decir, nosotros venimos a cumplir con la democracia, pero no cualquier democracia. No con la democracia demoliberal burguesa. La democracia demoliberal burguesa está representada en los partidos. Está representada en los partidos, es gestionar sectores o partes. Nosotros no, nosotros venimos a hacer la democracia real, a establecer la democracia real, porque es el gobierno del pueblo para el pueblo. Esto ya viene de los griegos, ¿no? Eso ya viene de los griegos. Y bueno, nosotros venimos a cumplir con eso. Entonces, ¿cuál es la importancia hoy por hoy del movimiento? Pues, si nosotros decimos que el movimiento es un movimiento de la comunidad, del conjunto, porque la comunidad, a diferencia de la sociedad, se maneja por valores, se maneja por principios que tiene, por relaciones cercanas. Cualquiera sabemos en nuestra comunidad, ya sea la que sea, cómo las relaciones son más directas, más cercanas y establecemos vínculos que son diferentes a lo que es una sociedad. Nosotros nos diferenciamos, nosotros hablamos de comunidad y no de sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es contractual. Sí. La sociedad, en realidad, se maneja por, vos te manejás dentro de la sociedad por contrato, estableces contratos. Tener la relación ya no es por vínculos cercanos, no sé, por pertenencia, no, sino que es contractual. Es decir, siempre hay un negocio entre medio, siempre. Claro, es algo comercial, más que nada. Claro, es comercial, así te cases. Porque finalmente el casamiento, si vos escuchás, cuando te casás por civil, es un contrato de partes. ¿Vale? Bueno, pero está el casamiento religioso que ya no metemos en otro tema, que no lo vamos a tocar ahora. No, por eso estamos hablando de casamiento civil. Está bien, aquí. Por eso hablamos de sociedad. Por eso hablamos de sociedad. El casamiento civil es un contrato de parte, aparte te lo dicen. Sí. Donde se tiene una parte la legalidad, así como lo describís. Claro, eso es en tanto sociedad. Nosotros lo que buscamos y lo que anhelamos es la comunidad organizada, es decir, allí donde el pueblo se organiza. ¿Cómo se organiza? Pero ¿cómo le damos la forma esa que ¿Cómo se organiza el pueblo?
Exacto. ¿Cómo se ¿Cómo llegamos organiza? ahí? Pues la forma de organización del pueblo, normalmente, porque no somos un pueblo suelto, ¿eh? No hablamos de pueblo suelto, hablamos de pueblo organizado. ¿Y cuáles son las formas de organización del pueblo? Pues las organizaciones libres que se da el pueblo. Cuando hablamos de organizaciones libres, pues estamos hablando, por ejemplo, de asociaciones, de clubes, lo que tenemos nosotros que son unidades básicas, los comités radicales, por más que hable lo que hable, a mí me da igual, pero digamos, Sí, sí, son sí, la unidad básica formas, digamos, que nuestra. se dan libremente. Los sindicatos, los sindicatos, ¿eh? Los sindicatos, ahí vos tenés una organización libre del pueblo. Y bueno, infinita, ¿viste? Porque dentro de la cosmovisión que tiene de encontrar formas organizativas del pueblo, hay un montón. Cooperativa, es decir, una cooperativa también es lo mismo, pues es una También. relación privada entre pares. Bueno, esa sería la forma organizativa. Ahora, ¿qué pasa? Esa forma organizativa que se da al pueblo, normalmente después se tendría que cumplir o se cumple, digamos, en un gobierno, en un buen gobierno peronista, esa verdad que dice que somos un gobierno organizado con un Estado centralizado y un pueblo libre. El, el gobierno pues tiene que hacer la política, ¿no? Es decir, manifiesta la política, tiene que hacer, pensar, planificar las cosas que se necesitan. El Estado, pues el Estado es un aparato, en realidad es un aparato, por eso nosotros no somos estatistas, es un aparato donde tiene ministerios, secretarías y demás. Y esos aparatos normalmente tendrían que estar ocupados por el pueblo organizado. Esa Cosa que no sería. ocurre ahora, No, porque que no ha ocurrido por un estamos. tiempo largo. No, vos tenés que pensar, no, ni siquiera Sí, terminó de ser. incluso algo que me hizo ruido, que no sé si es Guillermo Moreno que lo dijo, que me hizo ruido y me sigue haciendo ruido en la cabeza, el tema de que por ahí los puestos políticos no están ocupados, por ejemplo, por gente de sindicatos, que han desaparecido. No, Salvo dos o tres, bueno, ves gente ligada al sindicato que esté ocupando puestos políticos. Eso es rarísimo. Si decimos que el peronismo está en cierta forma formando parte de un gobierno. mira, hay una constitución que fue la constitución del Chaco, que se hizo en el año 51, que fue una de las experiencias este, más, más importante que esto, el peronismo desde el pensamiento legal y de construcción de comunidad. Vos sabés que el Parlamento chaqueño es unicameral. Entonces, la Constitución del 51 proponía que la mitad tenía que ser de cargos electivos de los distintos partidos políticos que se diesen en ese momento. Te digo, en ese momento el Chaco estaba formado por cooperativa agraria, no tenés que pensar que el Chaco es lo que es ahora el Chaco, sino que el Sí, Chaco sí, lo era, que es ahora. claro, no tenía nada que ver, ¿vale? Entonces, y luego, o sea, el 50% por cargos políticos, o sea, por políticos de los representantes de los partidos Los existentes en ese tradicionales, momento. digamos, lo que conocemos ahora. Sí, lo que vayan al voto, lo que hubiesen ido al voto. Y la otra mitad tenían que ser ocupados por organizaciones libres del pueblo. ¿Cuáles? Pues todas aquellas que en ese momento estuviesen representadas. Mirá qué importante, porque entonces, digamos, la representación en el Parlamento iba a estar ocupada por políticos y por pueblo, Y por que pueblo. representaban sus propios intereses, así de concreto. Exacto. ¿Vale? En el Y ahora peronismo, dentro del peronismo, ¿cómo le damos forma nosotros ahora, ya en el 2024, a este movimiento?
acciones podemos llevar a, ya sé que vamos a hablar de la básica virtual que estamos armando y algunas otras cosas más, En pero principio hay que empezar por la base. Nuestra idea de generar una unidad básica virtual es empezar desde abajo, porque el movimiento, como todo movimiento, se empieza de abajo. Como es un movimiento de pueblo, se empieza de abajo. El pueblo construye, cuando el pueblo construye, tiene que construir de abajo hacia arriba. Siempre. Siempre. ¿Por qué? sí, de la Y periferia bueno, al centro. Déjame decir la frase porque me la sí, aprendí señor. ya. De abajo hacia arriba y la periferia al centro. ¿Por qué? Y bueno, porque, digamos, luego para construir las distintas estancias que necesita el movimiento, ¿eh? Pues se necesita construir que las unidades básicas nombren sus delegados, que los sindicatos nombren sus delegados, que vayan a una instancia que sea territorial, ¿eh? Donde se junten todos los compañeros delegados de una parte del territorio, que haya otra instancia que sea la instancia provincial y otra nueva que sea la instancia nacional. Es decir, esto siempre va de abajo hacia arriba, pero como una construcción siempre de abajo hacia arriba. Es decir, por eso es una instancia que construye el propio pueblo organizado. ¿Cómo se organiza? En nuestra instancia lo organizamos a partir de las unidades básicas. Luego están los sindicatos, luego está la rama femenina, luego está la rama política. Nosotros en tal caso, digamos, desligaríamos gente desde la unidad básica que vaya a la rama femenina, a la rama política, a la rama profesional, técnico profesional, a las ramas que se construyan, ¿eh? Que esas van a ser las ramas que tenga el movimiento. Si vos me decís, bueno, nosotros en qué instancia estamos, estamos en la instancia de empezar nosotros, ¿eh? Lo que estamos Sí, sí, sí. haciendo es generando la instancia madre y base, que es la unidad básica penalista. Yo te lo digo, y ahora, bueno, ahí cerramos como el tema de cómo organizarnos. Te digo lo que está pasando, que lo charlábamos esta mañana un poquito, lo que está pasando en Rosario en estos días con el tema de los atentados de la parte del narcotráfico y demás. He hablado con un compañero anoche de acá de Rosario, estaba metido con el tema de los sindicatos y demás, yo te lo he nombrado un par de veces. Me decía que no hay organización, no hay a dónde, o sea, vemos que la parte política viene patinando en el aire, no sabe cómo resolver el problema. Yo le decía principalmente porque no tienen calle, son gente, por ahí puede estar en cuanto al intelectual capacitado, pero vos tenés que tener calle para poder resolver. Y vemos ahí la importancia de las organizaciones libres del pueblo. Yo le decía que tanto que yo, la parte religiosa, las entidades que están trabajando, o las organizaciones locales que están trabajando con el tema de adicciones o con el territorio, con la Importantísimo. pobreza. Importantísimo para ir y consultar y decirle, ¿qué ven? ¿Qué Para, hacemos? ¿Qué ven? desde la política, no desde lo político, desde la política, en realidad lo que habría que hacer es juntar a todas las organizaciones que hay, Y sentarse de en una base mesa y principalmente, que son los que conocen el verdadero problema de lo que pasa en la calle. pero lógico, pero lógico. Ellos son los que, digamos, son los que tienen el saber en cuanto a esto. Entonces, ellos hay que juntarlos y que se empiece a debatir. Primero, lo fundamental es primero que se empiece a debatir sobre un tema que está ahí y hay que ponerlo arriba de la mesa. Ocultar no se puede seguir ocultando, ¿eh? Porque si no, estamos actuando en contra de un criterio que nosotros hablamos, que es que la única realidad es la verdad. La única verdad es la realidad, si la podés invertir. Entonces, para poder hablar sobre el tema, hay que desvelar. La verdad, decían los antiguos que había que desvelarla. Había que quitarle había que quitarle el velo. Entonces, hay que quitar el velo, aunque sea doloroso, porque siempre la verdad es dolorosa, ¿no? Siempre es una putada, una gran putada. Pero bueno, hay que correr ese velo y mostrar lo que hay detrás. Y va a haber un Exactamente. montón de miserias detrás, ¿eh? Seguro. No me cabe ninguna duda, porque Totalmente. aparte todos más o menos tenemos una idea de la connivencia, no solamente de sectores políticos, sino de sectores
Sí, Allende. además, lo Ya. hablamos un par de veces también, hoy en día la Argentina se ve como una falta de liderazgo, una falta de conducción, porque, no sé, a veces creo que tenemos la mala costumbre de pensar que uno solo individualmente tiene que aparecer el líder supremo que nos dirija, y en realidad creo que tenemos que un día darnos cuenta que si no nos sentamos todos, armamos una mesita y decimos, muchachos, a ver qué pensás vos, qué pensás, a ver qué cada uno desde su conocimiento, desde su experiencia, y ir formando ese liderazgo, que no tiene que estar volcado solamente en una persona. Mirá, cuando no hay líder, hay un común denominador que tiene que ser el encuentro de la gente que está pensando en cómo salir al paso de cosas que van sucediendo. Por experiencia mía personal y supongo que de casi todos los compañeros que hay, eh, cuando no hay alguien que diga, no, vamos todo para allá, vamos todo para allá, que puede ser verdad o no puede ser, puede acertar o no, pues en realidad lo que hay que hacer es tener la iniciativa en común, llegar a un En acuerdo conjunto. entre todos, a un criterio común de qué cosa hacer y cómo hacerlo. ¿Eh? Cuando no Perfecto. Sí, sí, existe, por ahí estaba pensando mientras vos hablabas, el tema que caímos en esto de la partidocracia, que yo también hablando con los compañeros la otra vez decía, primero caímos en el tema de la partidocracia, y después en eso del personalismo, porque parece como que, y vamos a dar claro, nombre, es como que si no está Cristina diciéndonos lo que tenemos que hacer, no vamos para ningún lado. Y me parece que Perón ya lo pensó a eso. Y incluso sí, cuando dijo la organización vence al tiempo, él estaba pensando que en algún momento no iba a estar, bueno, lo aclaran varias oportunidades. Cuando no estuviera, la organización era lo que iba a continuar con el peronismo, ¿no? pero por supuesto, por eso dice después de mí el pueblo, así de sencillo, Totalmente, así de sencillo, lo dice. Su último absolutamente. discurso en realidad te está diciendo que después de mí es el pueblo, pero el pueblo organizado, porque es verdad, ¿viste? Si uno no encuentra líder, no encuentra conducción, pues tiene que haber una conducción colegiada, donde se sienten, este, si no es uno, tiene que ser varios, se sienten, se debata y se llegue a una conclusión de común acuerdo. Es la lógica. Aparte, para poder institucionalizar, nosotros tenemos que entender que nosotros venimos a terminar con la revolución justicialista. ¿Viste? Venimos a continuar para llevarla a la victoria. Y para llevarla a la victoria, la revolución justicialista, que quedó inconclusa, pues lo que tenemos que hacer es institucionalizar el movimiento, porque esa es nuestra etapa. Nosotros estamos en una etapa revolucionaria que es la institucionalización. Bueno, de eso se trata. Y para que se trate de eso, lo que tiene que haber es hoy por hoy una conducción colegiada. Es así. Y no pasa nada porque hay una. No, De ahí seguramente saldrá alguien que conduzca. exactamente. Pero mientras tanto, que sea colegiado. No hay problema. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos Bueno, tratando Oscar, de construir nosotros también, no? dale. Están invitados a la unidad básica. Todos los jueves a las 21 horas hay reuniones. De ahí salen las ideas para. Vamos a sumar después esta serie de programas. Vamos a seguir hablando con Oscar en otras oportunidades, tocando temas como este. Vamos a invitar a más compañeros. Tenemos un lindo grupo ahí, varios cordobeses. Yo no sé qué pasa con los rosarinos que no me acompañan. Ahí puedo estar fallando yo, o no sé. Vamos a meterle presión para que alguno se sume. Se nos ha metido a apoyar y ayudar a los compañeros de Córdoba. En realidad son de varias, de Buenos Aires también, ¿no? Hay varios. Y algunos que están ahí pendientes a incorporarse. Así que bueno, dejamos un saludo y vamos a seguir hablando con Oscar de otras cosas. Pues un Abrazo saludo grande. de Mallorca a todos los compañeros. Dale, gracias, Oscar.